Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Tarot con Yu. Yo soy Yu y hoy les traigo un video que en realidad lo vengo planeando hace varios meses y es uno que también me han pedido, he recibido algunos comentarios que me han dado ideas de cómo poder encarar este video o este tema. Pero vamos a ver qué sale porque siempre les digo que este tipo de videos de charlas me gusta tener tal vez ciertos puntos que quiero tocar, pero no un guión porque me gusta, es como que me siento charlando con ustedes. Y en este caso vamos a hablar sobre la intuición, que yo creo que es un tema, no un tema mejor dicho, una palabra que se tira mucho en este ámbito, en el ámbito del tarot, de la magia, de los oráculos. Y es algo también que es como uno se puede hacer varias preguntas en este tema. ¿Qué es la intuición? ¿Cómo me doy cuenta que tengo intuición? No tengo intuición, me digo. ¿Puedo aprender a leer las cartas? Y bueno, y son temas, son cosas que espero que podamos hablar hoy en día. Y como siempre, me encanta leer sus comentarios sobre el tema. Los voy a estar esperando abajo a ver qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. Así que, empecemos con ¿qué es la intuición? La intuición yo la defino como conocimiento que no sabemos de dónde viene. Conocimiento que tenemos, que se nos viene a la mente, a la cabeza y que tal vez puede que no sepamos cómo lo sabemos o de dónde viene. En un principio yo le iba a decir como esa vocecita que uno tiene atrás que le dice cosas, pero no siempre es una voz, por eso no lo quise explicar de esta manera. Em, y muchas veces a mí me han dicho, por ejemplo, no tengo intuición. Y en realidad uno no es fácil darse cuenta si tiene intuición o no, o si se desarrolló o no, porque además es algo que se desarrolla. Y es algo yo siempre repito, que en realidad no les recomiendo que se preocupen por eso. A la hora de aprender a leer las cartas, oráculos, no importa. No se preocupen por decir tengo o no tengo intuición, porque es algo que se desarrolla con el tiempo, es algo que se va desarrollando. Ustedes más practiquen, por ejemplo, más le lean las cartas a los demás. Y es algo también que esto puede ser un poco controversial, pero yo creo que también es algo que tampoco es necesariamente mágico siempre. Porque por ejemplo, si se nos presenta una situación de algo o algo parecido con lo que ya hemos estado en otro momento, entonces bueno, yo intuyo de que voy a recibir, por ejemplo, un resultado parecido o que tal vez esta persona está encarando a este tema que es lo que ya me ha pasado en otros momentos, por ejemplo. Pero sí he tenido ciertos momentos donde lo puedo considerar un poquito más mágico, no sé si es la palabra correcta, pero en cosas de que realmente no sé cómo es que sé esta información, pero es lo que intuyo. Pero ahí está el tema, uno no se pone a pensar cómo diferenciar también eh, si es intuición, si es la cabeza, que esto también no es algo que yo he sacado de la nada. Les voy a dejar en la cajita de descripción unos reels que vi hace un tiempo, que no es que me dieron yo ya tenía la idea de este video y me aparecieron esos reels y me gustaron un montón como está explicado, así que se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Que yo creo que eso también es importante con la intuición. Uno no va a saber siempre que se trata de la intuición, porque la intuición no te hace pensar, no es algo que uno tiene que razonar para llegar a la respuesta. La intuición es algo que nosotros pensamos que es así de cierta manera, solamente porque lo sabemos o porque intuimos, perdón que repita la palabra, pero que intuimos que esa es la respuesta. Y a mí normalmente las veces que más se me ha no iba a decir despertado, pero no, las veces que más he como recibido un mensaje así de la intuición, ni siquiera lo he pensado, he dicho algo, por ejemplo, estaba hablando, no sé, con mi mamá, y yo le digo, eso es porque, porque esa persona piensa así. Y me sale decirlo porque es lo que yo creo y no porque lo analicé. Entonces, por eso repito que es algo que yo les recomiendo que no se estresen con decir necesito desarrollar la intuición, no, no porque eso se hace solo con practicar, con leerle las cartas a los demás y con tener, por eso es algo también yo siempre repito, no es necesario leerle las cartas a los demás, ustedes pueden leerse las cartas a ustedes mismos sin necesidad de leerle a los demás, pero leerle a los demás, tanto como clientes como no, amigos, familiares,
los van a poner en situaciones y con y experiencias en las que ustedes de otra manera no estarían en las que ustedes de otra manera no podrían conseguir esa experiencia. Porque nunca van a estar en la misma situación que la otra persona, nunca van a tener el mismo problema y nunca van a tener el mismo contexto. Entonces, yo creo que al ponerse uno con diferentes personas, con diferentes problemáticas, contextos, vidas, es lo que te da la experiencia necesaria para llegar a conocer más estilos de situaciones y, también lo que desarrolla la intuición, que esto lo he traído otro video también, si me acuerdo se los voy a dejar acá y si no por favor búsquenlo en el canal porque está, que es sobre la intuición y la confianza. Atrévanse a decir lo que ustedes ven en las cartas, porque les prometo que yo no he dicho ciertas cosas cuando recién comenzaba por miedo a equivocarme, por miedo a que no sea así, por no tener la información correcta, o sea, toda la información necesaria para yo dar esa respuesta. Anímense a decirlo, anímense a preguntarlo, puede ser, porque de última no es necesario que ustedes los digan así, como algo que directamente no es así, es así. Pregúntenlo, puede ser que vos te sientas de esta manera y que por eso me pasa lo que me estás contando. Intenten buscar, ustedes son un mediador, intenten buscar la respuesta entre las dos personas, entre ustedes y el consultante. No es necesario, no solo no es necesario, a menos que ustedes tengan algún sexto sentido o algún poder especial desarrollado, que hay personas que las tienen, yo no. A menos que ustedes tengan eso, obviamente hay información que ustedes no van a saber y no tienen por qué saberla. La idea de leer las cartas no es obtener información, no es adivinarle la vida, siempre digo, no es adivinarle la vida a la otra persona. Por supuesto va a salir información que ustedes no tienen en las cartas, por supuesto, pero la idea es ayudar a la otra persona a encontrar el mejor camino, a tomar las mejores decisiones en su vida. Entonces pregunten. Puede ser que te hayas sentido así, puede ser que que haya pasado algo con esta persona. Pregúntenlo. Porque aparte así también, cuando ustedes reciban la respuesta correcta, si la otra persona le dice que sí, que es así, ustedes se van a sentir no solo con más confianza, sino que también van a empezar a confiar más en ustedes, pero en esa intuición. En eso, en su conocimiento también, porque obviamente que leer las cartas lleva estudio. Pero van a empezar a confiar más en ustedes, en su conocimiento y en su intuición, en lo que ustedes intuyen cómo son las cosas, ¿no? Porque esto también, pero las cartas muchas veces a mí me han salido no solo para decirme o contarme lo que la carta signifique, sino que me han salido por el dibujo, por los colores y me han dicho cosas diferentes a lo que el manual de texto dice que la carta significa. Esto creo que también les hice un ejemplo, pero una pregunta, le hice un ejemplo no hace mucho. Una pregunta era si cierta persona se iba a ir del país y me salió una carta que tenía un ave volando. Entonces, por más que la carta no significaba eso, la carta no significaba ni viaje ni movimiento, el ave volando, que además estaba como en primer plano, fue mucho a tirarme, decirme, es muy posible que esta persona lo haga o que lo esté intentando, por lo menos que esa sea su intención. Entonces, a lo que voy, con todo, siempre me termino yendo para otro lado, ¿no? La intuición se desarrolla y uno la consigue más practique y más logre experimentar otros tipos de situaciones, experiencias y vida. No se preocupen ustedes o no crean, no lleguen a creer que ustedes no tienen intuición, que no la puedo desarrollar, porque se desarrolla y es algo que ustedes tampoco en realidad lo pueden hacer a propósito. Se desarrolla con el tiempo, no es algo que ustedes puedan decir, bueno, me voy a poner a practicar para desarrollar mi intuición. Se desarrolla sola. Y también yo creo que es un poquito el abrir la cabeza, estar dispuesto a creer en esas cosas que a ustedes les vienen en la cabeza, que les viene y que tal vez no saben cómo es que lo saben, pero que ustedes que creen que es así, o sea, confiar en eso, confiar en lo que ustedes creen, eso es lo que también creo. ¿Qué pasa? Entonces, algunos de los reels que les voy a dejar abajo están muy buenos porque dicen, por ejemplo, cómo diferenciar entre la mente y la intuición. Y yo creo que la intuición no te va a hacer pensar, la intuición no te va a hacer razonar. Si vos lo tenés que razonar, pensar
analizar, eso es la mente. Por otro lado, muchas veces me ha pasado que he recibido pensamientos de, por ejemplo, que me tiran para abajo, que me atacan. La intuición no va a hacer eso, porque no, la intuición no te va a tirar abajo, no es la idea de la intuición, que no significa que no pueda decirte cosas que tal vez no quieras escuchar o que tal vez no sea lo que vos esperabas, pero no te va a hacer analizarlo. A veces es sentimientos, sensaciones, actitudes. No quiero que piensen que siempre tiene que ser una vocecita que te habla, porque no es así. Por eso, por más que a veces la intuición te dé información que no sea lo que vos quieras escuchar, no te lo va a decir de una manera dañina. No te va a tirar para abajo como dije antes. No te va a hacer pensar o analizar. Si es una información que vos tuviste que obtener analizando y pensando, no es intuición. Que no significa que no sea correcta, ojo, eso es otra cosa, que no significa que no sea correcta. O también creo yo no significa también que lo que te dice tu intuición después no pueda cambiar, porque las situaciones, las personas, todo cambia. Pero eso es lo que yo quería más que nada que ustedes, que se den cuenta. También está la diferencia de la intuición y lo que uno desea que suceda. Porque hoy en día que está mucho en habla lo de la manifestación, que ojo, yo en cierta manera yo creo en eso, eso es otro tema, otro tema completamente diferente, porque yo creo que por supuesto que la manifestación y todo funciona, pero si uno trabaja para lograrlo, por supuesto, pero ¿cómo diferenciar? O sea, cómo tratar de ser más objetivo cuando uno interpreta las cartas o con la información que uno obtenga, no importa. El tema ahí es poder ser objetivo, o sea, no obsesionarse con, por ejemplo, ay, yo creo que va a pasar esto y va a pasar y va a pasar y va a pasar. No sirve tampoco porque a propósito te estás nublando y estás cerrando la vista y los ojos a cómo son las cosas realmente. Y no está bueno porque después cuando las cosas no sucedan o cuando sucedan de otra manera, ahí es que viene la desilusión, la desconfianza. Em, esto me ha pasado a mí, no, pero he visto de varias personas, alumnos y conocidos y amigos que leen las cartas, que cuesta ser objetivo. Tenía una conocida que ella me decía, se venía a leer las cartas conmigo, ya era tarotista, pero no se leía las cartas a ella misma porque le costaba mucho ser objetiva. Entonces cuando tenía una pregunta en particular que ella quería ver, venía a hacerse una lectura conmigo. Por eso, porque ella, o incluso también he tenido varias personas y varios alumnos que han tenido lecturas conmigo como para rectificar a ver si ellos lo interpretaron bien o si las cartas les daban un mensaje parecido. Tengo una muy querida mujer que hizo el curso conmigo, uno de los primeros cursos que yo di online, que de vez en cuando se hace una lectura conmigo y es increíble porque me salen las mismas cartas que a ella. Yo le doy el mensaje y ella me dice, ah, sí, porque me salió la reina de espadas. Y se la levanto y le muestro, me salió la reina de espadas. Esta me encanta cuando pasan esas cosas porque ahí te das cuenta de la energía de las cartas, de la energía del universo y te das cuenta entonces que estás siendo más objetivo. Cuesta, cuesta. Pero este yo creo que es más un trabajo un poquito más personal. Sinceramente acá no hay mucho que hacer como de cómo ser más objetivo a nuestras lecturas, porque es intentar separar lo que uno quiere que suceda con lo que va a salir en las cartas. Es como estar dispuesto a que las cartas te digan lo que quieran decirte, que sí o que no, en realidad sin esperar sí o sí que las cartas te digan, por ejemplo, que sí. Si te da miedo hacer el tipo de respuesta que puedas obtener, entonces es una pregunta que yo recomiendo no hacer, o cambiar la manera en la que uno preguntó, o esperar y hacerla después, porque hay que estar dispuesto a que las cartas te digan también que no. Así que acá en realidad es un poquito más difícil. Si ustedes no son objetivos, intentar ser objetivos. Pero esto me ha pasado, por ejemplo, con una amiga que me mande una lectura que ella haya hecho, que ella lo interprete de cierta manera, que no está mal, no es una mala interpretación, pero yo le digo, cuidado porque esta carta puede que no signifique lo como vos la estás interpretando. Puede que signifique esta otra cosa.
¿Cómo te das cuenta? En realidad esperando a ver cómo se desarrollan las cosas para darte cuenta a ver cuál era la verdadera manera, ¿no? Porque eso, como les decía también, la intuición no siempre va de acuerdo a lo que uno piensa, a lo que uno siente. A veces sí, pero otras veces no. Y no es como que a pesar de que, por ejemplo, no vaya con lo que uno piensa, lo que uno quiere que suceda, no te va a sentir mal. La intuición no te va a atacar, no te va a veces es como que, no sé si ustedes vieron cuando, o sintieron cuando tienen algún pensamiento malo sobre ustedes, es como que lo seguís repitiendo, yo tengo la culpa, no te dejan dormir porque estás como, debería haber hecho las cosas de otra manera. Bueno, eso no es la intuición, porque la intuición no te va a sentir, no te va a hacer sentir de esa manera. La intuición es información que uno sabe, que uno conoce y no sabes por qué, o no sabes de dónde la obtuviste. Entonces, a pesar de que hice un video entero hablando sobre la intuición, yo creo que es un tema que hay que tomárselo más naturalmente. Yo creo que no es algo que haya que tener tan en cuenta en realidad, porque se desarrolla sola. Se desarrolla sola y esa también es la magia de la intuición. No intentar razonarla. No intentar razonar la intuición. Puede incluso que seas intuitivo y no sabes, no lo sabes. Entonces es algo que yo siempre deseo, por favor, tómenselo tranquilo. Yo creo, esto es algo que también que siempre repito. Yo creo que cualquier persona puede aprender a leer las cartas. Después es cómo uno se relaciona con la energía de las cartas. Cuidado, no con las cartas en sí, pero con la energía de las cartas. Con cómo, lo que significan las cartas. Porque así es como uno, o sea, es como dejarse abrir un poco a la magia de las cartas, ya que a pesar de que, por supuesto que es lógico, porque uno tiene que aprender qué significan las cartas, estar dispuesto a que no siempre tenga sentido lógico o a que no siempre uno pueda encontrarle la lógica. Eso también repito un montón. He tenido tanto alumnos como clientes, como consultantes que quieren una respuesta así, fija, escrita en piedra, y no siempre las cartas te dan ese tipo de mensaje. A veces son mensajes que yo digo, vos escúchalo, llévatelo a tu casa y no analízalo, pero mantenelo en la cabeza. Cuando sucedan las cosas o cuando suceda algo que vos necesitas acordarte de esa información, va a pasar y ahí vas a encontrar el mensaje, cómo se cierra ese mensaje. Porque hay ciertos mensajes que nos dan las cartas o ciertas interpretaciones que yo creo no son para obtener el mensaje, sí, no quiero repetir mensaje, la interpretación de la carta tan terrenal. Es algo que es más, mantenerlo atrás, en un pedacito de tu cabeza atrás y ya te vas a dar cuenta cuando esa información es que te está tocando la puerta. Así que bueno, estoy muy intrigada de sus comentarios de cómo es que ustedes sienten la intuición, si les ha pasado algo en su vida con algún cliente, algún consultante, que ustedes sienten que fue tema de intuición, me interesa muchísimo y además puede ser muy útil para otras personas que están debatiéndose con este tema. Así que espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Nos vemos la próxima.